Mi madre un día me dijo que al abuelo Cholo le gustaba mucho la naturaleza y su familia. Cada gente nueva decidía plantar un árbol en su huerta. Él se encargaba después de que ese árbol creciera sano y fuerte. La historia de un pino y de una tradición familiar. Tradición es algo que siempre se hace en la familia. Lo hacen los niños, los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los primos, los yayos. Un día que hacía mucho sol, fuimos a casa de mi abuela Luca. No penséis que es un pino muy grande. Es un pino pequeñito, pero con un color muy bonito. Estuvimos buscando el sitio perfecto para plantar el pino. Tuvimos que hacer un hoyo y colocar el árbol. Mi padre nos ayudó a cavar porque antes el suelo estaba muy duro. Y después echamos tierra y más tierra para que quedara bien plantado. En la huerta de mis abuelos hay muchos árboles. Me han contado que los árboles ayudan a respirar porque contienen oxígeno. Así que creo que está muy bien tener un lugar lleno de árboles. Y seguiremos plantando porque mi abuelo tuvo una gran idea. Así que ya conocéis la historia de nuestro pino. El pino do pico. Y la tradición de mi abuelo Cholo.